La frase que dejó a todos sin respirar no fue un grito, ni una acusación abierta, ni una lista de nombres. Fue mucho más breve, y por eso mismo, mucho más inquietante. La hija de Jason Jiménez, con la voz rota por el duelo, dijo que sabía quién era. Después añadió algo que pesó todavía más. Dijo que la conocía. No explicó más, no quiso hacerlo. Pero esas pocas palabras bastaron para que todo cambiara. Hasta ese momento, muchos creían que su dolor era solo el dolor de una hija que intentaba aceptar la ausencia de su padre. Ella misma había intentado creerlo. Había intentado abrazar la versión más simple, la más cómoda, la que decía que todo había sido una tragedia y nada más. Pero el paso de las horas comenzó a abrir grietas. Lo que al principio parecía confusión, empezó a convertirse en memoria. Y la memoria, cuando llega después de una pérdida, no siempre consuela. A veces golpea. Ella no apareció buscando cámaras. No habló como alguien que quiere protagonismo. Habló como alguien que llevaba demasiado tiempo tragándose preguntas. Los ojos húmedos, la respiración cortada, el cuerpo todavía atrapado en ese estado en el que la mente entiende la pérdida, pero el corazón se niega a aceptarla. Dijo que todavía le cuesta creer que su padre ya no esté. Dijo que todo ocurrió demasiado rápido. Dijo que el silencio de ahora duele más que cualquier ruido de antes. Para ella, Jason no fue solo una figura conocida. Fue refugio. Fue presencia. Fue la llamada cotidiana que antes parecía pequeña y ahora se volvió enorme. Fue el consejo que hoy regresa como advertencia. Contó que todavía toma el teléfono como si fuera a escuchar su voz. Luego se queda inmóvil, porque el cuerpo tarda en aceptar que algunas llamadas ya no volverán. En medio de ese dolor hizo una aclaración decisiva. No era su hija biológica, pero eso nunca importó. Siempre lo llamó papá, y él siempre la trató como hija. Por eso la pérdida fue doble. No perdió solo a un hombre querido. Perdió su refugio. Al principio confesó, se obligó a creer lo mismo que todos escucharon. Se dijo que había sido una desgracia. Se repitió que no debía buscar sombras, donde quizás solo había dolor. Pero luego empezaron a regresar escenas. No llegaron ordenadas. Llegaron como golpes. Una conversación suelta. Una mirada seria. Una pausa rara. Una frase que antes parecía sin importancia. Un silencio que ahora pesaba demasiado. No empezó a unir piezas como investigadora. Empezó a hacerlo como hija. Y eso fue lo más doloroso. Porque una hija no busca sospechar de nadie. Una hija solo quiere quedarse con los recuerdos buenos. Pero algunos recuerdos comenzaron a cambiar de forma. Discusiones que ella no entendió en su momento. Cambios de humor que parecían cansancio. Momentos en los que su padre hablaba menos, medía más las palabras, y parecía cuidar lo que decía incluso dentro de espacios donde antes se sentía libre. Ella fue clara en algo. No lo vio con miedo, lo vio con cautela. Esa diferencia le importaba mucho. Su padre no era un hombre fácil de intimidar. Tampoco era alguien que exagerara por cualquier cosa. Si se reservaba, era por una razón. Si callaba, era porque algo lo obligaba a callar. Ella lo notó en esos días. Pero no preguntó demasiado. Hoy esa confianza se convirtió en una pregunta que no la deja dormir. Entonces llegó la frase que hizo que todos guardaran silencio. Ella no habló de desconocidos ni de una amenaza lejana. Habló de alguien cercano, muy cercano. No dio nombres, no señaló rostros. Pero dijo que a veces el peligro no viene de afuera, sino de donde uno se siente más seguro. Después se detuvo, respiró, y aclaró que no estaba acusando, que no estaba afirmando nada como una sentencia, que solo hablaba desde lo que sentía, desde lo que recordaba, desde lo que ahora veía diferente. Pero luego soltó esa frase que quedó flotando como una piedra en el aire. Yo sé quién es. Y después, casi en un hilo de voz, agregó, yo la conozco. Esa palabra cambió la atmósfera. No era una idea vaga.
No era una sospecha lanzada al azar. Era una señal dirigida a alguien. Ella dijo que no podía decir más. No todavía. No en ese momento. Porque hablar tiene consecuencias. Porque hay verdades que necesitan cuidado. Porque una palabra dicha antes de tiempo puede romper más de lo que revela. La hija insistió en que ama a su familia, que no quiere destruir nada, que no busca convertir el dolor en espectáculo. Pero también dijo que amar no significa cerrar los ojos. Hay gestos que antes parecían normales y ahora no lo son. Hay silencios que antes parecían prudencia y hoy parecen miedo. Hay reacciones que no cuadran. Hay miradas que se apartan demasiado rápido. Hay palabras medidas como si cada sílaba hubiera sido ensayada. En medio de su testimonio, dijo que lo más increíble fue lo que comenzó a notar después. El duelo, explicó, abre los ojos. El dolor obliga a recordar, y al repetir una escena, aparecen detalles que antes estaban escondidos. Ella repasó momentos una y otra vez, no buscando culpables, buscando respuestas, y aseguró que alguien entendería cada palabra sin necesidad de nombres. Porque cuando dos personas comparten una historia, a veces una frase basta para decirlo todo. También dejó claro que no buscaba justicia mediática, buscaba tranquilidad. Pero la tranquilidad no se construye sobre dudas, ni sobre silencios forzados. Antes de callar, dejó una frase que sonó como advertencia y defensa. No estoy diciendo nada, pero tampoco estoy ciega. A la mañana siguiente el mundo no había cambiado, pero ella sí. Despertó con una presión en el pecho que no se iba con nada. La casa estaba en silencio. Un silencio espeso, incómodo, como si las paredes supieran que algo no encajaba. Durante horas no habló con nadie. Apagó el teléfono. Cerró las cortinas. Necesitaba pensar sola, porque cuando el ruido externo se apaga, los recuerdos empiezan a gritar. Se sentó al borde de la cama y volvió a repasar los últimos días con su padre. No como despedida, sino como señales. Recordó una conversación que en su momento le pareció común. Él le preguntó si estaba bien, si se sentía tranquila, si confiaba en la gente que la rodeaba. Ella respondió sin darle demasiada importancia. Pensó que era una charla más de padre preocupado. Hoy esa pregunta tenía otro peso. Ya no sonaba como cuidado normal. Sonaba como una advertencia envuelta en ternura. También recordó una frase que él dijo casi en broma. Uno nunca termina de conocer a las personas. Ella se rió en aquel momento. Ahora no podía reírse. Esa frase volvió con una fuerza distinta, como si hubiera estado esperando el momento correcto para mostrar su verdadero significado. Mientras avanzaba el día, empezó a notar cosas pequeñas. Algunas personas evitaban mirarla a los ojos. Otras hablaban demasiado, como si intentaran tapar el vacío con palabras. Había abrazos largos, demasiado largos. Frases de consuelo repetidas demasiado perfectas, demasiado aprendidas. Y estaba esa presencia constante, esa figura cercana que no se despegaba. Era una sospecha clara todavía. Era una sensación. Pero las sensaciones, cuando se repiten, dejan de parecer casualidad. Entonces empezó a observar. No de forma evidente, no con preguntas directas. Observó gestos pequeños, movimientos involuntarios, reacciones fuera de lugar. Notó cómo esa persona se adelantaba a responder, cómo corregía versiones, cómo cambiaba de tema con rapidez cuando una conversación se acercaba demasiado a ciertos puntos. No era nerviosismo visible, era control. Y eso la inquietó más. Su padre siempre había sido directo con ella. Nunca le gustaron los rodeos, nunca le gustaron los secretos innecesarios. Por eso cuando pensaba en él, también pensaba en lo que le diría si pudiera estar frente a ella. Confía en tu intuición. Esa frase se la había repetido cuando era más joven. Y ahora esa intuición no la dejaba en paz. Decidió hacer algo que hasta entonces había evitado. Revisó mensajes antiguos, conversaciones guardadas y audios que no había vuelto a escuchar. No buscaba fabricar una historia. Buscaba rastros. Y los rastros aparecieron en frases incompletas,
pausas raras, nombres evitados y mensajes donde su padre parecía medir cada palabra. En uno de esos mensajes, él decía que después le contaría. Pero no ahí. Esa frase la dejó fría. Porque su padre no era paranoico. Era precavido solo cuando algo lo obligaba a hacerlo. Ella sintió un nudo en el estómago. No porque ya tuviera una verdad completa, sino porque empezaba a aceptar que no sabía todo. Y aceptar eso dolía casi tanto como la pérdida. Esa tarde alguien se le acercó en voz baja. Una persona que no solía hablar mucho, de esas que observan más de lo que dicen. No le entregó pruebas. No hizo una revelación completa. Apenas soltó una frase. Tu papá confiaba mucho en ti, nada más. Pero no sonó a consuelo. Sonó a mensaje. Y a veces una frase corta pesa más que una explicación larga. Desde ese momento, ella comenzó a preguntarse cuántas personas sabían más de lo que decían. Cuántas callaban por miedo. Cuántas callaban por comodidad. Cuántas preferían no involucrarse. Comprendió algo que la estremeció. El silencio también es una decisión. Y cuando demasiadas personas eligen el silencio al mismo tiempo, ese silencio empieza a parecer una pared. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su padre firme, mirándola como si quisiera decirle algo más. Entonces volvió un recuerdo de meses atrás. Él estaba serio. Ella preguntó qué pasaba. Él respondió que hay cosas que cansan más que el trabajo. Ella no insistió. Hoy se arrepiente porque ahora entiende que hay cansancios que no se ven y miedos que uno esconde para proteger a quienes ama. También recordó que su padre había cambiado rutinas, había dejado de frecuentar ciertos lugares, se había vuelto más reservado. Todo estaba ahí, pero nadie quiso verlo. O quizá nadie se atrevió a preguntar. Al día siguiente tomó una decisión. No hablaría todavía, no acusaría, no confrontaría, pero tampoco olvidaría. Empezó a escribir en un cuaderno. Fechas, frases, recuerdos, detalles mínimos. No porque quisiera vengarse, porque sabía que la memoria se distorsiona con el tiempo. El dolor mezcla escenas, el miedo borra bordes, pero lo escrito permanece. Cada anotación era un acto de amor, no de guerra. Ella no quería destruir, quería entender, quería paz. Pero empezó a comprender que la paz a veces exige valor. Mientras tanto, el ambiente a su alrededor empezó a cambiar. Las miradas se hicieron más pesadas. Las conversaciones se cortaban cuando ella aparecía. Las risas se apagaban. Y esa persona seguía cerca, demasiado cerca, como vigilando, como cuidando algo, como midiendo cada reacción. La hija empezó a sentir que su dolor incomodaba, y también que su silencio inquietaba, porque quien calla, observa, y quien observa tarde o temprano comprende. A una persona de absoluta confianza le dijo una sola frase. No voy a hablar todavía, pero cuando lo haga no habrá marcha atrás. No lo dijo con rabia, lo dijo con una calma que asustaba, porque hay verdades que necesitan tiempo. Hay historias que no se cuentan de golpe. Se revelan paso a paso, como piezas de un rompecabezas que al principio parecen sueltas. Hasta que de pronto muestra. Esa mañana se levantó temprano. No porque hubiera descansado, sino porque la inquietud la sacó de la cama. Había soñado con su padre. Él no hablaba, solo la miraba. Entonces decidió escuchar más y hablar menos. Cuando uno guarda silencio, los demás se delatan solos. Durante la mañana recibió mensajes. Algunos eran sinceros, otros eran demasiado curiosos. No preguntaban para consolar, preguntaban para medir. ¿Cómo estás? ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Has hablado con alguien? Ella respondía poco, frases cortas, neutras, sin entregar nada, y observaba lo que ocurría después. Algunos insistían, otros se incomodaban, otros desaparecían, y cada reacción decía algo. A media mañana,
recibió un audio inesperado de una voz conocida, muy conocida. No decía nada grave, no decía nada directo, pero el tono estaba forzado. Cada palabra parecía ensayada. Ella lo escuchó una vez, luego una segunda, después una tercera, 3 veces. No respondió. Lo guardó, no para usarlo de inmediato, para recordarlo. Porque su padre siempre decía que cuando algo se siente raro, casi siempre es porque lo es. Después decidió revisar objetos personales, cosas simples, papeles, libretas. No buscaba secretos, buscaba rastros. Entonces encontró una agenda vieja gastada por el uso. Al abrirla no vio grandes confesiones. Vio iniciales, símbolos, fechas marcadas. Al principio no entendió nada. Luego comenzó a reconocer patrones. Ciertos días repetidos. Ciertas letras siempre juntas. Y un nombre tachado, no borrado. El detalle le provocó un escalofrío. Porque tachar no es olvidar. Tachar es negar. Y negar siempre deja huella. Cerró la agenda. No quiso sacar conclusiones demasiado rápido. Aún no. Pero algo se volvió evidente. Su padre estaba atento, mucho más atento de lo que aparentaba. Esa tarde ocurrió una conversación que cambió todo. Una persona mayor, de esas que hablan poco, pero cuando hablan, no adornan nada, se acercó con cautela. Miró alrededor y bajó la voz. Dijo que él no estaba tranquilo. Nada más. La hija sintió un golpe en el pecho. No por sorpresa, sino por confirmación. Preguntó por qué. La respuesta tardó. Llegó incompleta, pero bastó. Porque confiaba y dudaba al mismo tiempo. Esa frase quedó flotando. Confiar y dudar de la misma persona. Ese es uno de los conflictos más peligrosos. Porque si uno desconfía de un enemigo se protege. Pero si duda de alguien cercano, se rompe por dentro. La hija entendió que su padre estaba atrapado en algo emocional, algo íntimo, algo dentro del círculo. Y eso dolía más. Porque cuando el riesgo viene de afuera, uno levanta muros. Pero cuando viene de casa uno baja la guardia. Esa noche volvió a hablarle a su padre en voz baja. Le pidió perdón por no haber insistido más, por no haber preguntado de frente, por haber creído que su silencio era solo cansancio. Pero también le prometió algo. No dejaría que su historia se cerrara con silencios. No era una promesa de venganza, era una promesa de verdad. Mientras tanto, esa figura seguía presente, siempre cerca, siempre disponible, demasiado disponible. Cada gesto parecía medido, cada palabra calculada, y poco a poco otros empezaron a notarlo también. Las miradas ya no iban solo hacia la hija, también iban hacia esa persona. El silencio dejó de proteger. Empezó a exponer. Entonces recordó una frase exacta que su padre le había dicho pocos días antes. Si algún día me pasa algo, no te fíes de lo evidente. En ese instante todo cobró sentido. Lo evidente suele ser cómodo. La verdad casi nunca lo es. Ella empezó a atar cabos. No pruebas públicas todavía, no certezas para lanzar al mundo, pero sí intenciones. Y las intenciones se sienten aunque no siempre se vean. Decidió entonces hablar públicamente. No para acusar, no para señalar, no para convertir una sospecha en condena. Quería dejar claro que sabía más de lo que parecía, que no era ingenua, que no estaba sola. Sus palabras fueron medidas llenas de emoción, pero firmes. Dijo que su padre era un hombre fuerte pero también sensible, que amaba profundamente, y que a veces el amor puede cegar incluso a quienes parecen ver todo. No mencionó nombres, no señaló rostros, pero dejó frases abiertas con doble lectura. El efecto fue inmediato. Algunos se tranquilizaron, otros se tensaron, porque quien no teme no se inquieta, pero quien sabe algo tiembla aunque intente sonreír. Ella terminó ese mensaje con una frase clave. Hay personas que me conocen y saben que no hablo sin fundamento. Desde ese momento, las llamadas cambiaron. Los mensajes también. Algunos pedían reuniones,
Otros pedían silencio, y eso confirmó sus sospechas, porque cuando alguien pide silencio con demasiada urgencia, no siempre busca paz. A veces teme al ruido. Antes de cerrar esa parte, la hija volvió a mirar la agenda. Ese nombre tachado lo pronunció en silencio solo para ella, y entendió algo definitivo. No todos los que dañan empujan. Algunos observan, manipulan, esperan. Y a veces el daño más grande viene de quien dice amar. La noche cayó distinta. No fue una noche silenciosa. Fue pesada. Ella lo sintió apenas cerró los ojos. Algo estaba por romperse. No afuera, dentro. Hablar había cambiado las reglas. Insinuar había movido piezas. Ya nada podía volver al punto anterior. Los mensajes ya no eran cordiales. Eran tensos, medidos, cautelosos. Algunos llegaban tarde, otros demasiado rápido. Eso también hablaba. Ella entendió algo clave. El miedo ya no estaba solo en ella. Se había repartido. Quien no teme duerme tranquilo. Quien sabe demasiado no descansa. Esa madrugada volvió a recordar a su padre no como figura pública, sino como hombre. Un hombre que observaba más de lo que decía. Un hombre que podía reír en público y callar en privado. Un hombre que no era desconfiado, pero sí sabía leer los ambientes. Empezó a unir recuerdos, gestos mínimos, cambios de ánimo, miradas evitadas, frases cortadas antes de tiempo. Nada era suficiente para señalar a alguien ante todos, pero todo apuntaba a un mismo lugar. Un lugar incómodo, cercano, demasiado cercano. En voz baja, casi sin darse cuenta, dijo para sí misma que sabía quién era, no como acusación, como certeza interior. Pero se detuvo. No era momento de nombres, era momento de paciencia, porque la verdad apresurada se rompe. Y ella no podía permitirse romperla. Al amanecer tomó otra decisión. No retroceder, no gritar, no señalar sin cierre, solo avanzar. Publicó un mensaje más corto, más directo. Dijo que el dolor no la volvía ciega, que el amor no borra la intuición, que el silencio no significa ignorancia. Esa frase encendió todo otra vez. Las reacciones fueron inmediatas. Apoyos sinceros, defensas nerviosas, intentos de desacreditarla, intentos de minimizarla. Y eso confirmó que había tocado un punto sensible. Porque cuando la verdad se acerca, los disfraces se ajustan. La hija recordó otra enseñanza de su padre. La verdad no corre camina, pero siempre llega. Y ella decidió caminar con ella. No necesitaba mostrarlo todo todavía. Necesitaba que la persona correcta supiera que ella sabía. Y eso ya había ocurrido. Durante ese día hubo un encuentro breve. Para otros casual. Para ella, decisivo. Las miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero hubo una tensión que no nace del duelo. Nace del temor. Ella salió de ese lugar con el corazón acelerado. No por miedo, por confirmación. Ya no dudaba de lo que sentía. Pero tampoco hablaría aún. Su padre merecía algo mejor que una acusación lanzada sin cierre. Merecía una verdad completa. Una verdad capaz de sostenerse. Una verdad que no dependiera solo de una lágrima o de una frase rota. Esa noche volvió a hablar mirando a cámara. La voz le tembló, pero no se quebró. Dijo que había preguntas sin responder. Que había cosas que no encajaban. Que había verdades que todavía no podían decirse, no por cobardía, por responsabilidad. Luego dejó una frase que estremeció a muchos. Hay personas que creen que el tiempo borra todo, pero el tiempo también revela. No explicó más, no hacía falta. El mensaje estaba claro para quien debía entenderlo. Las horas siguientes fueron extrañas. Un silencio incómodo se instaló como antes de una tormenta. Ella se permitió llorar. No ante cámaras, no ante nadie. Lloró sola. No solo por la pérdida, sino por la carga. Porque saber algo así pesa. Y pesa más cuando lo que uno sospecha está cerca de los afectos, cerca de la familia, cerca de la confianza. Pero en ese llanto
también nació una fuerza nueva, serena, más fría, más firme. Ella no buscaba venganza, buscaba verdad. Y la verdad, cuando es real, no necesita gritos, necesita tiempo, necesita memoria, necesita que quien sabe no se deje doblar por el miedo. Antes de cerrar su mensaje, dejó claro que esto no termina aquí, porque hay versiones incompletas. Hay silencios pactados, hay recuerdos que aún no han salido, hay detalles guardados, hay frases que todavía no se han dicho en voz alta, y cuando salgan nada será igual. No dijo cuándo, no dijo cómo, pero dejó una puerta abierta. Una puerta que algunos creían cerrada para siempre. Miró a cámara una última vez y habló directo. Dijo que su padre no se fue sin dejar señales, que ella las vio, que no las va a ignorar. El resto quedó suspendido en el aire, porque esta historia todavía no tiene cierre, porque la hija que antes lloraba en silencio, ahora observa. Porque el nombre que no quiso decir sigue pesando. Porque el audio escuchado 3 veces sigue guardado. Porque la agenda vieja con fechas símbolos y un nombre tachado sigue ahí. Y porque cuando el silencio deje de ser una opción, la verdad que ella todavía no pronuncia podría cambiarlo todo.